Rodolfo Stucci, jefe de Economía, Monitoreo y Evaluación de IDB Invest, que está permanentemente en contacto con este tipo de temas, nos va a contar algo sobre una forma distinta de calificar a los solicitantes de crédito. Buenos días y bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Como mencionaba, bueno, yo voy a hablar de un método innovador, de un método que está basado en test psicométricos, y la pregunta fundamental que nos hacemos es ver si es un mecanismo efectivo, si se puede utilizar para proveer acceso al financiamiento. Voy a contar sobre la experiencia de un banco en Perú, y es un estudio que venimos haciendo hace algún tiempo ya con colegas de BID Invest y del Banco Mundial, de Irania Raiz, Miriam Brum y Claudia Ruiz. Para ir directamente a los resultados, digamos, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta, si funciona o no funciona? Bueno, funciona dependiendo de cómo se use y con quién se use, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que las herramientas proveen información muy valiosa y permiten aumentar el acceso al financiamiento si se los aplica sobre los aplicantes que no han tenido historia crediticia, han tenido mayor acceso al financiamiento y no han empeorado la morosidad en el portafolio del banco. Sin embargo, en el estudio también ayuda a proveer evidencia adicional de la importancia del historial crediticio. Para los aplicantes que ya han mostrado una experiencia negativa de crédito, se vio que el repago empeora, ¿no? Entonces ahí funciona, pero dependiendo con quién y cómo se use. Entonces, el problema de acceso al financiamiento, bueno, vemos dos motivos principales por los cuales las empresas no tienen acceso al financiamiento. Uno es la información asimétrica y el otro es los temas de escala. La información asimétrica es muy importante en el caso de empresas pymes. Cuando una empresa pide un crédito, el intermediario financiero no sabe contra qué empresa lo está pidiendo, y dado que el promedio tienen, bueno, una tasa de mortalidad relativamente más elevada, asume que es una empresa que podría tener un problema de pago y queda excluida o con condiciones muy no convenientes. Eso aplica para todo tipo de empresas. Para las pymes es muy relevante por la baja tasa de supervivencia, pero también en nuestra región por el problema de la informalidad, que no pueden presentar estados contables, hay poca información, entonces la información asimétrica es muy relevante. El otro es el tema de economías de escala. Cuando una empresa pide un financiamiento, una empresa pequeña, los beneficios para el banco son relativamente más bajos, pero los costos de hacer la evaluación de esa solicitud de financiamiento no es tan distinto de una empresa un poco más grande. Entonces hay una discrepancia entre lo que son los costos y los beneficios, y eso ocurre tanto al pedir la información ex ante, pero también en el repago. Ir a recobrar un crédito pequeño es relativamente mucho más caro que ir a recobrar un préstamo más grande. Entonces también por esos motivos hacen que las empresas se queden excluidas. En este estudio nos basamos principalmente en el tema de la información asimétrica. Entonces tenemos un problema de información, entonces las políticas que intentan resolver los temas de acceso al financiamiento, vemos que tienen que resolver esos dos temas por los cuales las empresas se quedan excluidas. Y esta herramienta apunta hacia los temas de información. En cuanto a información, también uno puede pensar que los burós de créditos pueden funcionar y proveer información para el acceso al financiamiento, y eso es cierto. Pero hay dos temas. Uno es que la información en los burós de créditos no cubre a la totalidad de las empresas, y otra que la información que a veces incluyen es limitada, ¿sí? O sea, incluyen algunos tipos de información y no necesariamente toda la información necesaria para valorizar, evaluar al aplicante. Y el otro es que, bueno, tenemos el típico problema de que hay un problema de huevo y gallina, digamos, ¿no? O sea, para tener un acceso al crédito hay que tener información crediticia, pero para tener información crediticia hay que tener primero un crédito. O sea, no se puede formar la historia crediticia sin acceso al financiamiento. Entonces ahí es donde aparecen los mecanismos innovadores de acceso al financiamiento. Y bueno, gracias al Big Data hay un montón de información que está empezando a aparecer y que se puede empezar a utilizar, como redes sociales, el pago de servicios, y bueno, hay un montón de información adicional que se está utilizando. Permiten brindar mejor información sobre la capacidad de repago y la voluntad de repago de los aplicantes.
En este caso, el banco lo que aplicó es una herramienta del Entrepreneurial Financial Lab de IFL, que está basado en en pruebas psicométricas. Entonces, ¿y qué es lo que hace esta herramienta? Bueno, la herramienta al final es un cuestionario donde lo que intenta dilucidar es, bueno, la capacidad de pago del empresario y la voluntad de pago. Y para eso se hace una batería de preguntas y no solo se usan las respuestas de ese cuestionario, sino que también se usa la forma en la cual la persona que está respondiendo interactúa con la herramienta, ¿sí? Para ver cuestiones de honestidad, por ejemplo, se ve que si se le dice, bueno, responda a la pregunta y no vuelva hacia atrás. Y entonces se fija si la persona está volviendo hacia atrás. Entonces eso da información de cómo se comportaría esa persona. También y ahí es clave, dado que uno puede pensar que las personas podrían aprender a responder este cuestionario, hay controles cruzados, distintos tipos de preguntas que permiten hacer esos controles cruzados. También hay temas de, bueno, si la persona vuelve hacia atrás o no, si duda en cuanto a cómo tiene que responder una pregunta, se le está tomando el tiempo, entonces se toma información no solo de qué está respondiendo, sino cómo lo está respondiendo. Actualmente, bueno, el EFL ha ido progresando en el tiempo y cada vez lo tratan de hacer más eficiente a la forma de recolectar la información. Actualmente ya es un cuestionario que dura 25 minutos. En el momento en el cual nosotros hicimos el estudio duraba 45 minutos, era un cuestionario más largo. Bueno, y esto brinda un puntaje de créditos de 3 dígitos, que es similar a un modelo de credit scoring, nada más que no usa la información crediticia, sino que usa la información que proviene de esta encuesta. Entonces, y algunos ejemplos, bueno, no puedo entrar en todas, pero bueno, algunos de los ejemplos es para ver también temas de impaciencia. Por ejemplo, se les pregunta, si usted tiene la posibilidad de recibir ahora esta cantidad de dinero, pero a 2 años puede recibir el doble, ¿cuál elegiría? Otro tipo de preguntas es, por ejemplo, le dicen, bueno, vea esta imagen y cómo cree que las personas en su comunidad se comportan. Uno tiene la idea, quiere construir la casa y empieza a trabajar para eso y ya lo está haciendo, o tiene una idea de lo que quiere hacer y bueno, y ya está más soñador, digamos. Entonces, y son varias preguntas así, ¿no? Que permiten al final determinar este score. Entonces, ¿cómo se aplicó la herramienta? Este era un banco que es uno de los 5 bancos más grandes en Perú, pero en 2012 no tenían una cartera muy grande de pymes y estaban entrando al negocio de prestar a pymes, y uno de los objetivos era poder desarrollar esta cartera aplicando esta herramienta, y por lo tanto estaban dispuestos a probar cómo funcionaba este modelo de scoring alternativo. Lo que hizo el banco fue evaluar a casi 2.000 empresas, 1.909 aplicantes que postularon a Capital de Trabajo entre marzo del 2012 y agosto del 2013. El plazo era Capital de Trabajo con un plazo promedio de 18 meses y el monto promedio del préstamo fue casi de $4.000, entre 3.850. ¿Sí? Y la forma en cómo lo aplicó, y esto fue característico de la aplicación, y en base a eso es que encontramos los resultados que encontramos, es que utilizaba los 2 mecanismos para otorgar financiamiento, tanto el scoring tradicional, que estaba basado en la historia crediticia, como este scoring alternativo. Y la forma de rechazar a un aplicante era solamente si se rechazaba a través de los 2 métodos, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Bueno, la forma de rechazo es solamente si el corte estaba por debajo del scoring del FL o por debajo del tradicional. Si era así, no recibieron una oferta de crédito. Pero, ¿qué pasó? Entonces hay un grupo, y me estoy adelantando los resultados, que no pasaban el scoring tradicional, pero que pasaban el FL y recibieron su oferta. Y eso yo creo que es uno de los determinantes clave de cuáles fueron los resultados que se obtuvieron, ¿no? Y ahora ya los dije, pero los voy a repetir, ¿no? La forma de cómo hicimos esta evaluación, no voy a entrar en el detalle, pero es una regresión discontinua. Lo que tenemos es un score que va entre 0 y 1000, y el banco determina no sé cuánto tiempo tengo. ¿Voy bien? ¿Sí? 5. Gracias. Entonces, y el banco determina el score para el cual va a determinar si quiere otorgar o no quiere otorgar el crédito, y eso depende del apetito de riesgo del banco. Entonces el banco determinaba un score y a los aplicantes que estaban por encima les otorgaba el crédito, a los que estaban por debajo no.
les daba la oferta de financiamiento, perdón. Y entonces, este método lo que permite hacer es, si comparamos a aplicantes que están en los extremos, son muy distintos y a lo mejor no son comparables, entonces no es un grupo de comparación válido, pero los aplicantes que están cerca del corte son comparables y nos permite determinar cuál es el impacto que tiene el haber ofrecido ese financiamiento. Y eso es lo que nos da la regresión discontinua. Bueno, ¿cuál es la contra? Es bueno que estamos hablando de los resultados en los que están cerca del corte. Estos obtuvieron, estos no. Esto nos permite decir, bueno, sobre este entorno podemos decir algo sobre el efecto de haber recibido esta oferta. Y es uno de los métodos más utilizados, ¿no? Bueno, en cuanto a los datos, bueno, tomamos los datos del banco que aplicó y también tenemos datos de Equifax, que nos ha provisto datos sobre el repago y el uso de crédito, ¿no? Entonces, también tenemos información antes de que reciban la oferta para ver que no haya diferencias entre los grupos y después vamos viendo el impacto a corto plazo y a mediano plazo, tanto en el uso del crédito y como en el repago del crédito, es decir, si lo están usando y si están repagando. Entonces, y aquí es donde, dado que nos interesa, es una herramienta para promover el acceso al financiamiento de personas que no han tenido historial crediticio, tomamos dos grupos, ¿no? Y los llamamos como archivos gruesos, son cuando una persona se presenta a pedir un crédito, el archivo grueso significa que está basado en el historial crediticio y de otras características. Y los archivos finos es solamente variables demográficas, no sé, género, edad, principalmente son cuestiones demográficas, ¿no? O sea, no hay información crediticia. Bueno, y eran más los que tenían algún tipo de información crediticia. Entonces, en el corto plazo, bueno, lo tomamos a los 6 meses porque ese es el tiempo desde que consideramos que entre que se le hace la oferta pueden tomar el crédito o ir a buscar crédito en otras instituciones. Entonces, bueno, encontramos que aumentó la probabilidad de tomar crédito y no afectó la probabilidad de tomar créditos de consumo, eran principalmente créditos de capital de trabajo. Y a los que tenían un archivo delgado, encontramos que se aumentó el uso del crédito. Sin embargo, esto fue lo curioso, o sea, no fue principalmente por el banco que le daba la oferta, sino por otro intermediario financiero. Es decir, que estaban usando la oferta diciéndole a otros bancos como una señal de que eran un sujeto que tiene buena capacidad y voluntad de pago, y en otros bancos han conseguido condiciones mejores de acceso a financiamiento que en el banco que lo estuvo aplicando. Los postulantes que tenían un historial de crédito aumentó el crédito, pero eso sí lo aumentaron principalmente con el propio banco. Y ahí lo que vemos es que los que tenían un mejor historial crediticio se iban a otros bancos y los que no tenían un buen historial crediticio, es decir, que tenían un historial ya negativo, fueron los que se autoseleccionaron en el banco que lo aplicó, porque bueno, no hubiesen sido aceptados en otro banco porque ya habían mostrado un historial crediticio negativo, ¿no? Pero como pasaron el FL, se quedaron con el banco que lo aplicó. Bueno, a mediano plazo, o sea, no vemos una diferencia para el grupo que tiene un historial, que no tenían historial crediticio, no vemos una diferencia significativa en el repago comparándolo contra los que recibieron un acceso al financiamiento por los métodos tradicionales, ¿no? Basados en historia crediticia. Entonces, vemos que tienen el mismo repago. Sin embargo, en el grupo que tenían un historial crediticio, ahí sí aumentó la probabilidad de tener créditos vencidos por más de 60 días, es decir, que el repago empeoró. Bueno, la duración era 18 meses, entonces lo vemos a los entre 24 y 31 meses. Vemos que, y ahí lo que vemos aquí, decimos, bueno, ¿cómo le fue en el historial en el scoring? Vemos en el scoring tradicional de crédito cuál es el impacto en el scoring tradicional. Para los que tienen un historial, que no tenían historial crediticio, bueno, no les cambió el scoring, no tienen un scoring más bajo. Pero para los aplicantes que tenían un historial crediticio, que tuvieron un mal repago, sí vemos una reducción en el scoring. Y en ese plazo no se ve un aumento tampoco, a mediano plazo tampoco se ve un aumento en el uso del crédito, en ninguno de los dos grupos. Entonces, para ir cerrando, la principal pregunta es, bueno, este es un método innovador, ¿funciona? ¿No funciona? Bueno, funciona y eso es clave en la forma en cómo se lo está usando, es un buen complemento al scoring tradicional, que está basado en historia crediticia. Funciona bien cuando
los postulantes, cuando no se tiene información crediticia de los postulantes. No puede reemplazar la historia crediticia. Si la historia crediticia ya muestra un mal repago, lo que encontramos es que esa información es suficientemente fuerte como para, es más fuerte, digamos, que la información que se puede recopilar con el scoring del EFL. Entonces, es una buena herramienta, pero bueno, hay que tener cuidado en la forma en cómo se la usa, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias. Marcela tiene una presentación que a todos nos interesa, que es qué se puede hacer de alguna manera, qué están haciendo, qué están pensando en el ministerio. Vale, bueno, la idea de estas 15 minutos es presentarles, muchos de ustedes seguramente ya conocen el contenido del decreto recientemente expedido, pero igual vamos a nivelar como el campo de conocimiento sobre esta norma que hemos venido trabajando desde la unidad, ya va a ser en los últimos 2 años, primero con la expedición de un documento que recoge un poco la experiencia internacional, la aproximación regulatoria de este esquema de financiación en el mundo y en la región, y que finalmente pues logramos fuera expedido el decreto hace unos meses. Básicamente, para contarles un poco de la motivación, digamos, que tiene esta iniciativa regulatoria, se enmarca dentro de nuestra estrategia de inclusión financiera. Es una estrategia que para quienes, pues, digamos, no la han podido conocer o mirar, fue formulada por la Comisión Intersectorial para la Inclusión. Colombia tiene digamos, una institucionalidad en donde se coordinan las líneas de acción en este frente. Es una comisión en la que tienen lugar o asiento, digamos, 4 ministerios y una serie de entidades públicas relacionadas con el tema de inclusión, banca de oportunidades, y otras entidades también. Y esa comisión adopta un plan de trabajo en los últimos 2 años enfocado, digamos, en 4 ejes estratégicos para fomentar el acceso y uso de productos financieros, y hay uno específicamente que ataca el tema del financiamiento de pymes en particular. Dentro de las líneas de acción de ese eje está el tema de factura electrónica, digamos, como vehículo para luego dinamizar lo que será un mercado, digamos, de factoring, y que en eso pues ya está el marco regulatorio completo, diría yo, prácticamente. Realmente faltará el 1% para que sea el 100% de completo, trabajo que ha sido liderado sobre todo y en particular por el Ministerio de Comercio y de Hacienda, pues en lo que corresponde. Pero también hay otras iniciativas como garantías mobiliarias igualmente. Y luego también, pues, digamos, del lado más nuestro está el tema específicamente de la reglamentación de crowdfunding, como tratando de buscar otros modelos o esquemas de financiamiento que rompieran con las barreras tradicionales, y que pues es lo que de alguna manera se ha venido comentando a lo largo de la mañana, veo yo. Acá hay unas cifras, pero pues me las voy a pasar, pero básicamente lo que veíamos nosotros y parados en el diagnóstico de hace 2 años es, hemos tenido unos avances en el acceso de financiamiento de pymes, pero seguimos teniendo pues enormes barreras. Por eso con esa, digamos, inspiración, si se quiere, pues empezamos a explorar el esquema de crowdfunding, que además engrana con 2 problemas adicionales, no solo con el de fomentar financiación a pymes, como menciono, sino también con el de promover una innovación financiera, en términos generales, de tener unos canales y productos digitales, incorporar incluso nuevos jugadores, digamos, distintos a los tradicionales, que tienen pues unos modelos financieros distintos, disruptivos, con una lógica de negocio, pues, digamos, distinta, que no necesariamente es mejor o peor o sustituye, sino más bien complementa la oferta pues hoy disponible. Entonces, eso también engranaba, digamos, dentro de la línea de política y de motivación para avanzar en esa reglamentación. Y la segunda, también bien importante, es el tema de profundizar el desarrollo del mercado de valores, porque ustedes, quienes han tenido la oportunidad de ver el decreto, verán que se trata de un esquema de crowdfunding específicamente de inversión, no de préstamos. Eso hace que necesariamente tengamos que aterrizar en el mundo del mercado de valores y no en el mundo intermediado, digamos, clásico de préstamos. Eso, como menciono, también engranado en ese mundo de desafíos de desarrollar y darle más profundidad al mercado de valores, digamos, facilitando la entrada de nuevos emisores, en este caso emisores muy pequeños, poco, digamos, recurrentes en nuestro mercado, donde pues generalmente los que acceden son pues empresas mucho más grandes, y queriendo entonces pues diversificar y ampliar esa base de emisores, también hacía sentido que pues avanzáramos en ese camino. Por esa razón, se estructuró, digamos, dentro de las múltiples posibilidades de esquemas de crowdfunding disponibles en el mundo, escogimos el de equity o investment crowdfunding, que fue el que finalmente pues, se terminó reglamentando. Esta diapositiva trata de ilustrar básicamente cómo es la interacción de ese esquema de financiación.
que aunque es novedoso, no termina siendo tan novedoso al final cuando uno, pues digamos, lo descrema y termina viendo que en la mitad, pues hay una sociedad o una plataforma, sociedad de financiamiento colaborativo, como se nombró, digamos, o se definió en el decreto, pero que termina siendo como el intermediario, si se quiere, entidad que es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, que tiene pues unas actividades autorizadas, unos deberes que debe cumplir o observar para el desarrollo de esas actividades, y unas prohibiciones naturales como es cualquier, digamos, regulación para un intermediario financiero. Luego están, voy a entrar ahorita en detalle cuáles son exactamente esas actividades, pero solo para poner el esquema completo, de un lado pues están los aportantes, que terminan siendo cualquier persona natural o jurídica que desee ser parte como inversionista de este esquema de financiación, con unos montos por supuesto acotados en la cantidad de recursos que va a aportar al esquema, digamos, en línea con el espíritu de lo que es un crowdfunding, que es una financiación pues, de montos pequeños precisamente, y del otro lado unos receptores que en el caso de Colombia se termina concretando en unos proyectos productivos, que es como se denominó en la norma, que necesariamente tienen que ser empresas. Muchos nos preguntaban por qué proyectos productivos y no, por ejemplo, como ocurre en otras jurisdicciones, que pudieran ser receptores de recursos una persona natural con un financiamiento incluso de consumo, quiero hacer un viaje, quiero hacer... en fin, tengo esta necesidad de consumo. Precisamente por la motivación de que esto engrana en el capítulo específico de financiación para pymes, fue que nosotros en esta versión, digámoslo como lo bautizamos 1.0, lo mantuvimos queremos que los receptores sean por ahora este tipo de empresas y este tipo, digamos, de financiación y no otra, digamos, de consumo en donde, pues, de alguna manera existen otras alternativas y se han venido también haciendo avances. ¿Cuáles son entonces las actividades que hacen esos intermediarios que son denominados plataformas o sociedades de financiación colaborativa? Básicamente son tres. Lo que hacen es recibir, clasificar y visibilizar proyectos productivos. Nosotros lo describimos básicamente como que es una vitrina digital, por supuesto, en una plataforma o portal web, en donde de una manera pues muy sencilla, fácil, lúdica, en fin, para el aportante, puede efectivamente mostrar cuáles son la oferta de proyectos productivos a los cuales la persona podría hacer aportes, y allí debe, digamos, establecer una información, una descripción más bien muy completa de cuál es el tipo del proyecto productivo, qué sector está, a qué se dedica, en fin, una información que en el decreto se trae en unos mínimos, pero pues que la plataforma podrá ampliar de acuerdo con los criterios que ella decida, que es información relevante, oportuna, completa, objetiva, veraz, que le va a servir al inversionista o aportante pues tomar la decisión de poner o no recursos en ese proyecto. Básicamente lo que hace es luego pues digamos facilitar mediante esa plataforma que aportantes y receptores pues se conecten, que ocurra una emisión de valores, que es finalmente el instrumento que estamos utilizando para que se lleve a cabo la financiación. Ya entro un poquito más en detalle de eso, y luego tiene unas prohibiciones bien expresas que son importantes recordar. Esta plataforma no está autorizada para prestar ningún tipo de asesoría. La asesoría, entre otras cosas, en el mercado de valores es una actividad que está reglamentada, que tiene una serie de deberes y que únicamente puede adelantar los intermediarios, en este caso sociedades comisionistas de bolsa principalmente, quienes son los que están autorizados para hacer ese tipo de labor. Entonces la plataforma no asesora, tampoco digamos, administra los recursos que vienen de parte de los receptores, como si lo hace, por ejemplo, un banco. La plataforma nunca toca la plata, por así decirlo, porque esa plata debe necesariamente viajar desde las cuentas de los aportantes a una entidad financiera autorizada para administrar recursos con una condición, y es que donde caigan esos recursos debe ser un vehículo financiero que tenga la posibilidad de segregar los recursos. ¿Okay? Que básicamente hoy en el caso colombiano eso viene siendo una fiduciaria, pero que hacia adelante podría de pronto, conforme el diseño y la evolución de otros productos de establecimientos de créditos, también poder ser otro vehículo de esos. Me quedan 5 minutos, entonces voy a pasar más adelante, quizá como un zoom a los receptores, para especificar el tema de los límites. En el mundo, digamos, existe... pues el crowd está limitado, digamos, la manera como de acotar los riesgos a los que se puede estar exponiendo esta actividad, la manera de aproximarse es imponiendo unos límites máximos a la financiación o a la cantidad de recursos que en últimas puede recibir, por así decirlo, la pyme. En el caso de Colombia se optó por un esquema de límites que va hasta los 3.000 salarios mínimos, cuando únicamente participen aportantes no calificados, que seríamos todos nosotros. O hasta 10.000, aumenta ese tope, salarios mínimos,
cuando al menos existe un aportante calificado. La definición de aportante calificado o no calificado está en el decreto, pero básicamente el calificado es una entidad institucional, un vigilado por la superintendencia financiera o un inversionista profesional que, digamos, hace operaciones recurrentes y por montos altos en el mercado de valores. Importante la emisión de valores, antes de que se me acabe el tiempo. Entonces, la forma en que se lleva a cabo la financiación, yo decía, no es préstamos, es inversión. Significa que el receptor de los recursos, en este caso la PYME, tiene dos opciones, digamos, de concretar la materialización, de concretar la financiación. O lo hace mediante instrumentos de deuda, o lo hace mediante acciones. Entonces, finalmente lo que va a hacer es una emisión de valores, valores de financiación colaborativa o valores de crowdfunding, digamos, de cualquiera de esas dos naturalezas. Eso es una decisión que va a tener la PYME. Pero ese proceso de emisión, seguramente ustedes van a empezar a decir, uy, pero eso es complicadísimo, eso es costosísimo además. Entonces lo que hicimos, mediante lo que nos permite, digamos, el marco regulatorio y legal hoy establecido en Colombia, fue simplificar hasta donde se pudiera ese proceso de emisión, al punto que esa emisión ni es una oferta pública, ni implica ser un prospecto como si ocurre, digamos, en el mercado principal, ni esos valores deberán estar inscritos en un registro que hay, que hoy administra la superintendencia de los valores que hacen parte del mercado de valores. Todo eso significa pues menos tiempo, menos costos y más facilidad. ¿Qué termina siendo entonces en concreto el proceso de emisión? Pues el señor, digamos, en últimas lo que hace es que va a recibir unos recursos y en contraprestación entrega o una acción de su empresa o un pagaré. Digamos, no lo dice el decreto, pero es un instrumento mediante el cual, pues lo que estoy haciendo es entregando en contraprestación cuando opto por un valor, digamos, de deuda, que hace las veces, digamos, de un bono y en últimas termina teniendo financieramente al menos una misma estructura a cuando es una deuda, un préstamo, pues digamos, es exactamente igual. Vale, me salto el resto de cosas. Por el lado de los aportantes, pues el aportante tendrá que entregar, digamos, es importante tener en cuenta que, claro, que el riesgo que está implícito en este esquema de financiación pues recae en mucha mayor, digamos, medida en el aportante, porque aquí nadie va a estar haciendo, digamos, una asesoría, como mencionábamos, para ese aportante, ni va a estar, digamos, llevándolo de la mano como ocurre en otros esquemas de financiación. Aquí, pues, el aportante tiene una mayor carga, digamos, de hacer una revisión de a cuál es el proyecto al que voy a estarle apostando. Tengo que, pues, enterarme mucho más, digamos, de la descripción que me está ofreciendo la plataforma, y luego la forma de acotar esa exposición que estoy teniendo es siguiendo, digamos, el estándar internacional, poniendo un límite a la cantidad de recursos que puede efectivamente poner en la plataforma, que en el caso de Colombia se terminó estableciendo un límite del 20% de los ingresos anuales o del patrimonio de ese aportante. Eso es una responsabilidad o carga, si se quiere, para el control de ese límite que recae también en el aportante, pues él es el que sabe, digamos, en qué nivel están sus ingresos y patrimonio y por tanto cuánto es el 20% de ese monto. El decreto acaba de salir, está, pues, digamos, para efectos prácticos, está recién salido del horno, estamos iniciando una ruta de socialización del decreto, no solamente desde Hacienda, sino con muchas más entidades involucradas para que tanto potenciales plataformas como potenciales receptores y los aportantes en general conozcan mucho mejor el detalle de esto. Hay una reglamentación secundaria por parte de la superintendencia, pues, que se está, digamos, empezando a elaborar. Y luego, pues digamos que hemos previsto una serie de reuniones, en fin, y habrá unos espacios, digamos, y unas informaciones que se divulgarán para que pues, se dé a conocer mucho mejor el detalle y la vida, digamos, que tendrá el decreto hacia adelante. Gracias, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ir rápido, hay muchas cosas que les quiero contar, pero en honor al tiempo vamos a tratar de atomizar. De nuevo, les voy a hablar desde la experiencia de una plataforma, que es de equity dentro de los dos modelos de crowdfunding. Vamos a hablar de inversión y les quiero contar algo un poco sobre lo que ha sido nuestra experiencia y algunos de los puntos claves que consideramos debieran ser considerados a la hora de hacer este tipo de actividades. Esta es la plataforma es una empresa B, no sé si todos saben lo que es una empresa B, pero básicamente tenemos un compromiso con generar impacto, no solamente maximizar nuestras utilidades, sino que tener un impacto social y medioambiental, y eso mismo también tratamos de que ocurra con los procesos o empresas que se financian a través de nuestra plataforma. Mi nombre es José Antonio Berríos, están mis datos.
Quiero partir con un contexto y un número que siempre lo he tenido mucho en la cabeza. Nosotros antes de partir esto veníamos del mundo del emprendimiento y nos dimos vuelta por distintos países, por Inglaterra, por Estados Unidos, vimos un poco la realidad de Israel, pero me llama mucho la atención que Estados Unidos tiene la mitad de la población de Latinoamérica y sin embargo Latinoamérica es un 1,6% de la inversión de Venture Capital que Estados Unidos. Y la mitad, aproximadamente la mitad de ese 1,6% es Brasil. El resto lo repartimos entre el resto de los países de Latinoamérica. Entonces, básicamente, el acceso de capital a empresas en etapa temprana es extremadamente limitada en Latinoamérica y todos nuestros países convivimos con el problema de que finalmente el talento, si no encuentra el capital en nuestros países, migra y se va. Y nuestro talento termina en otros países, terminan las empresas tributando en otros países y es algo que queremos cambiar. Uno de los principales problemas es la confianza y tenemos que cambiar, cada uno de nosotros tenemos que cambiar nuestro comportamiento en base a cuando conocemos a una persona, cuando conocemos a fundadores de proyectos, tenemos que dejar de partir con el desconfío de ti hasta que me demuestren lo contrario. La construcción de confianza toma demasiado tiempo y es tiempo que no puede esperar. Obviamente tenemos que tener claro que la tasa de fracaso de todos estos proyectos va a ser sumamente alta. Lo segundo es temor al fracaso. Es algo muy cultural y está arraigado en nosotros. Si ya hemos sido exitosos, somos exitosos porque ya no nos equivocamos. El volver a equivocarse es algo que hoy día no es muy aceptado dentro de nuestras sociedades. Tercero, es que cuando invertimos estamos acostumbrados al control. Estamos acostumbrados a que nos lleguen lo que nosotros en Chile decimos las papitas, nos lleguen los proyectos cuando están, ¿no es cierto?, están lo suficientemente cagados, lo suficientemente débiles y que necesitan ese capital y yo los compro lo suficientemente baratos para luego venderlo lo suficientemente caro. Y eso es algo que también debemos cambiar. Hay asimetría de oportunidades. Hoy día la concentración de capitales, quienes concentran los capitales en países en vías de desarrollo, tienen oportunidades de inversión que son brutalmente buenas. Por lo tanto, invertir en capital de riesgo diversificadamente con una promesa de que puede tener muy buenos retornos, pero si hoy día tengo excelentes oportunidades, si tengo mucho capital puedo hacer muy buenos proyectos y que son igual o mejor, puedo obtener igual o mejores rentabilidades y no tengo que administrar varios microproblemas y que además son muy difíciles de evaluar. Y finalmente hay desconocimiento. Y por desconocimiento muchas veces ocurre que un inversionista por sobreprotegerse, ¿no es cierto?, pide cosas que van más allá de lo que debiese necesitar y en gobernancia bloquea el proyecto o al revés. Un proyecto por desconocimiento y por protegerse pide cosas dentro de la gobernanza que atropellan al inversionista. Finalmente, antes de entrar directamente de lleno al crowd equity o al crowdfunding de inversión, financiamiento colaborativo de inversión, quiero segmentar los dos mundos. Si bien somos parientes, el crowdfunding de préstamo, con todas sus verticales de invoice, de factoring o de préstamo a persona, préstamo a empresa o inmobiliario, qué sé yo, quiero separarlo un poco de lo que es el crowd de inversión en distintos temas. El primero es que el crowdlending viene a digitalizar algo que la mayoría de las personas en Latinoamérica conocemos, lo que es un crédito. Si bien viene a hacerlo a lo mejor más eficiente, más ágil, viene a aumentar, ¿no es cierto?, viene a permear a un segmento en donde hoy día no está disponible ese crédito, pero de alguna manera viene a pasar algo que conocemos al modelo digital. En el caso del crowd equity, no está hoy día en Latinoamérica sentadas las bases sobre lo que es inversión en etapa temprana. Por lo tanto, el crowd equity no viene a digitalizar algo que ya ocurre y que hay un modelo estándar. Lo que viene a hacer es que viene a proponer un modelo. Y eso también es súper interesante de entender. Lo segundo es hablar sobre los solicitantes y cuál es el interés que tienen, ¿no es cierto?, al aproximarse a cada una de estas plataformas. Que es muy distinto si es que yo voy y solicito un crédito voy a incorporar nuevos socios dentro de mi empresa, ¿no es cierto? Si yo incorporo socios dentro de mi empresa, por supuesto que voy a tener distintas aprensiones que si voy y solicito un crédito a distintas personas. Desde el punto de vista del inversionista, en el crowdlending o en el modelo de préstamo, si yo soy inversionista, lo que espero a cambio es entregar capital por una promesa futura de retornos en un periodo acotado de tiempo que es conocido y en el cual voy a generar ciertos intereses asociados, ¿no es cierto?, a cada una de esas cuotas. Pero en el caso del crowd equity, el periodo de tiempo de esa inversión es desconocido,
la rentabilidad es desconocida y yo voy a correr el riesgo que corra el proyecto. Por lo tanto, desde el punto de vista del inversionista también es sumamente distinto. Con respecto a los volúmenes de inversión, si es que yo estoy hoy día financiando facturas, bueno, una empresa puede estar financiando facturas con distintos clientes o puedo estar pidiendo crédito y termino de pagar un crédito y puedo solicitar otro. Y muchas empresas pueden estar solicitando crédito y el volumen de capital que se va a mover a través de estas plataformas va a ser absolutamente distinto al volumen de las plataformas de crowd equity, porque hoy día, ¿no es cierto?, está bastante inmaduro ese mercado de inversiones de etapa temprana y los proyectos que se van a estar subiendo a esas plataformas, los montos que van a estar recibiendo y la cantidad de proyectos que se están financiando son absolutamente menores. Después, obviamente, el tiempo, los periodos de inversión son absolutamente distintos y la estrategia de salida, ¿no es cierto? Yo como inversionista tengo una estrategia de salida clara en las plataformas de lending, pero en las plataformas de inversión no existe una estrategia de salida clara, sobre todo en nuestros mercados, en los cuales una inversión en capital de riesgo es absolutamente ilíquida y además no hay mucho movimiento en temas de adquisiciones o exit de empresas. Lo que viene a proponer el crowd equity es coinvirtamos. Es todos juntos, ¿no es cierto?, podemos compartir el riesgo y pasarle capital a un proyecto. El coinvertir también implica el coapoyar, el co-construir de alguna manera las empresas a las cuales estamos apoyando. Propone que todo se haga transparentemente, que el mismo relato que yo le cuento a una persona sea el mismo relato que te cuento a ti, no existe una doble versión de lo que yo quiero hacer. Y eso también que sea permanente en el tiempo, que sea ágil, que todo esto no tome 1 año, 2 años en levantar capital, de que yo te plantee un proyecto y tú me digas sí, lo voy a ver, lo voy a evaluar y pueden pasar infinitos meses. Que todo sea estándar, de alguna manera facilitar de que las condiciones bajo las cuales vamos a trabajar, el tipo de matrimonio que vamos a tener esté predefinido. Que todo esté realizado por profesionales que se están dedicando a estos tipos de levantamiento de capital. Muy importante que podamos diversificar. En nuestros países tenemos muchas malas experiencias con invertir en capital de riesgo porque lo hacemos puntualmente. Y si lo hacemos puntualmente nos va a ir mal. Es un hecho. Entonces, si nosotros damos la oportunidad de presentar proyectos estandarizados que se van subiendo a través de plataformas con ciertas metodologías las cuales puedo compartir o no compartir, puedo generar un portafolio diversificado y cambiar esa suerte que hemos vivido del resultado de lo que es inversión en capital de riesgo. Junto con ello se produce difusión, porque todo esto se hace, ¿no es cierto?, bajo una metodología abierta en que las personas, independientemente de que no inviertan, conocen del proyecto y pueden ser clientes, pueden ser proveedores o pueden generar alianzas estratégicas. Protegemos al inversionista porque es todo o nada. Muchas de las inversiones que hoy día ocurren, ¿no es cierto?, probablemente en Colombia son informales y además de ser informales, si una persona necesita $200.000 y conoce a un inversionista y está dispuesto a pasarle $50.000, con $50.000 no logro ejecutar el proyecto o echarle combustible a mi carro para llegar a Medellín, que era el destino donde quería llegar, sino que esté en un cuarto del estanque. Protegemos a esos inversionistas porque buscamos que se recaude el total del capital para ejecutar el plan del proyecto, por lo tanto, de alguna manera, también generamos ese tipo de protección a ellos. Hoy día estamos implementando reporting y esto se hace 100% online. Esta es la plataforma que nosotros construimos, que es una plataforma que finalmente busca construir confianza entre inversionistas y emprendedores. Y esa construcción de confianza la hacemos bajo una metodología en que nosotros filtramos primero. Una vez que filtramos, ¿cómo evaluamos un proyecto? ¿Cómo evaluamos un emprendimiento en etapa temprana? Nos damos vuelta. Un emprendimiento en etapa temprana no es la idea, no es el mercado. Un emprendimiento en etapa temprana son las personas que están detrás. Y lo que pedimos es que esos emprendedores sean capaces de ir a tocar la puerta y recauden el primer 30% del capital que quieren solicitar. De esa manera que consigan avales sociales o referentes naturales. De esa manera yo me siento tranquilo de mostrarle ese proyecto a inversionistas que estén registrados en nuestra plataforma. Este es el equipo. Creemos en que el acceso a capital como una herramienta para reducir la inequidad y activar y cultivar la innovación. El resumen es que hay 1.350 personas que han invertido. Se han financiado exitosamente 30 empresas. Hemos evaluado alrededor de 3.000, de las cuales hemos cerrado contrato con 120, de las cuales se han financiado 30. Y esto ha sido una experiencia de 5 años. 6 de ellas son empresas B y en total se han entregado $6 millones en financiamiento. Pero solo el año pasado fueron 1.9 millones de pesos en financiamiento y este año esperamos llegar a los $3 millones en financiamiento.
El monto promedio en Chile, esto cambia de acuerdo a los países, de acuerdo a las realidades, de acuerdo a las subvenciones que tengan, es $200.000, está mal ahí el número. Esta ha sido la experiencia. El primer año financiamos 2 proyectos, el segundo año 3 proyectos, el año pasado 9 proyectos. Y esto es para mostrarle un poco el impacto que hemos generado. En Chile, dentro de las redes ángeles que existen, hoy día somos equivalente al conjunto de ellas. O sea, esto es un reporte que generó Corfo, que es parecido a Impulsa en Colombia, que dentro de un año se financiaron 20 emprendimientos por $3 millones, nosotros hicimos 10 emprendimientos y $1.8 millones. Finalmente, la oportunidad en el crowd equity es educar. Podemos masificar, esto no solamente para que nosotros sepamos lo que es la inversión de impacto, no es solamente para que nosotros sepamos cómo se arma una empresa en etapa temprana. Esto es para permear a una masa, a un volumen mayor. Esto, además, nosotros somos una empresa que nos preocupamos de invertir en proyectos de impacto. Y además se da que en el crowdfunding los proyectos que se financian más rápido son aquellos que no solamente buscan maximizar la utilidad, es una gran alternativa para promover la inversión de impacto. Se genera data. Hay mucha, y te aseguro que si hoy día le pregunto a alguien cuál es la inversión de etapa temprana del 2017 en Colombia, probablemente no lleguemos a un acuerdo en el número. Hay mucha inversión informal, y esas inversiones yo te voy a poner capital, pero no le cuentes a nadie. Y eso no nos ayuda a construir realidades. Incluimos, hoy día lo tenemos claro. Esto primero va a partir por las personas que acceden a redes, que tuvieron acceso a buenas universidades, y a lo mejor estudiaron afuera o viajaron. Esos son los primeros proyectos que se empiezan a financiar. Pero por otro lado, como es transparente y está disponible, una persona que no tiene esa misma realidad puede ver cómo ellos se financian y puede ver cuán lejano está del proyecto que ellos están planteando a lo que yo quiero hacer. De alguna manera me pone la meta visible para que yo el día de mañana pueda acercarme a esa realidad. Bueno, permite innovar, obviamente, permite que nosotros financiemos cosas que probablemente si se lo mostramos a inversionistas ángeles, uno a uno no tendríamos el acceso de financiar. Y finalmente lo que creemos es que a largo plazo, Latinoamérica hoy día, o los últimos años, se ha comportado como una seguidilla de grandes empresas familiares, que algunas de ellas han hecho vuelco y se han abierto a la bolsa, y tenemos mercados mercados bursátiles que no son muy activos. Pero ¿qué pasa si hoy día todos los emprendimientos de etapa temprana se constituyen como si fueran una empresa abierta a bolsa? Tienen gobernanza, tienen socios, tienen pactos de accionistas y tienen directorio. ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana cuando esas empresas empiecen a crecer? ¿Qué es lo que va a pasar con esos mercados secundarios? ¿Qué es lo que va a pasar con la agilidad del mercado de valores? Y en LATAM, finalmente, el crowd equity como una herramienta que resuelve distintos problemas en los países desarrollados. Hay que considerar que el crowd equity resuelve distintos problemas en países en vías de desarrollo que en países desarrollados. Nadie va a pensar que una empresa fintech se va a financiar en un crowdfunding en Estados Unidos. Y me preguntan, ¿por qué en Latinoamérica sí? Bueno, porque no existen muchas más alternativas. Bueno, en Colombia recientemente salió el decreto, estamos muy contentos de que vaya, ¿no es cierto?, o que vea el camino del crowdfunding como una solución al problema de acceso de capitales en las pymes. Obviamente hay algunas cosas que creemos se deben ajustar para que esto es parte del aprendizaje, ¿no es cierto?, yo creo, de la construcción de este tipo de plataformas. Y esto brevemente contarle un par de casos de los que hemos financiado. Un loco que quería pelearle haciendo anteojos a Ray-Ban. Por supuesto que muchos chilenos dijeron, no te voy a pasar capital tan loco en la cabeza. Bueno, ese tipo hoy día vende más anteojos en Europa que en Latinoamérica. Estos son los anteojos hechos de red de pesca, sacados de las costas de Chile, y hoy día es el anteojo oficial de la Volvo Ocean. Ana Talero, de la IFC, que quiere contarnos algo sobre garantías y en particular garantías mobiliarias. Cuando hablo de garantías mobiliarias, pues yo me emociono porque en Colombia hemos tenido una ronda de tal vez regulación consistente prácticamente durante los últimos 8 años, que ha venido acompañada de unas políticas públicas certeras por parte del gobierno nacional prácticamente desde el año 2010, y hoy tal vez vemos el fruto de esas políticas públicas en un acceso al financiamiento para las pymes a través de las garantías mobiliarias. Y quiero partir un poco de la última charla porque tal vez tú has mencionado el eje de las garantías mobiliarias, que es la confianza.
las pymes, en particular los emprendedores, tardan mucho tiempo en generar la confianza suficiente para las instituciones financieras para ser objetivo de crédito, y las garantías se convierten en ese elemento de confianza y de mejor transaccionabilidad del crédito que permite que este segmento empresarial tan ávido de crédito pueda tener acceso en mejores condiciones a las que tiene hoy, para poder crecer, para poder emprender, para poder mantenerse en el mercado. Pero un poco quería contarles hoy acerca de las garantías mobiliarias y tal vez este resultado de políticas públicas, primero en materia de regulación. Como decía, el acceso al financiamiento para las pymes es un tema de política pública, pero en Colombia particularmente es una conjugación de políticas públicas que tienen que ver desde la formalización empresarial hasta los mecanismos de cobro, porque otro de los temas que genera confianza en el otorgamiento de crédito no es solo las condiciones que tiene el empresario para obtener este tipo de crédito, la información en el mercado que puede generar el sistema, sino también el cobro. Y en Colombia la realidad nos mostraba una realidad muy triste hace algunos años en lo que tenía que ver con el cobro, habida cuenta de una gran congestión judicial. Por eso, a partir de hace más de una década, Colombia viene tratando de introducir algunos elementos diferenciadores en materia de descongestión judicial que obviamente tienen hoy un reflejo muy significativo en el régimen de garantías mobiliarias. Y quería mostrar este panorama de regulación porque distintas instituciones gubernamentales han venido aunando un poco a la creación de este marco legal propicio para el acceso al financiamiento de las pymes. Ministerio de Hacienda, la URF, el Ministerio de Comercio liderando toda esta política pública, Ministerio de Justicia, Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Sociedades, y tal vez lo más interesante en estos últimos 10 años de trabajo ha sido que ha sido consistente el gobierno nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, pero también el 2014-2018, y esperamos que continúe este esfuerzo político y público en la generación de estos aspectos tan importantes para el financiamiento. Colombia no solo desarrolló la Ley de Garantías Mobiliarias, que es tal vez el primer paso para el desarrollo de estas condiciones de acceso al financiamiento. Ustedes pueden ver en ese marco cronológico de expedición de regulación cómo hemos trabajado conjuntamente desde todas estas instituciones para mejorar mecanismos de cobro, acceso, información, registro, y por último, y tal vez el esfuerzo que puede tener mayor significación en el acceso al financiamiento, es todo el trabajo que venimos adelantando con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el Ministerio de Hacienda y con la DIAN en materia de factura electrónica. Y es que la factura electrónica se convierte en el bien más líquido que pueden otorgar las compañías, las empresas, los emprendimientos, para efectos de apalancar el acceso a la financiación. Y un poco quería resaltar, y como aquí pues estamos hablando de nuevas regulaciones, la última regulación que ha sacado el Ministerio de Justicia en materia de garantías mobiliarias, y es que hace no más de un mes el Ministerio de Justicia sacó una circular a través de la cual se adopta un reglamento modelo para los centros de conciliación y arbitraje que quieran desarrollar plataformas para uso de mecanismos alternativos de resolución de controversias online. Entonces se convierte esto en un elemento más de esos de descongestión judicial que generan las condiciones necesarias para que en materia de garantías mobiliarias podamos acceder a mecanismos mucho más efectivos de resolución de controversias en materia de garantías mobiliarias. Y es que un poco quería resaltar que en materia de innovación, tal vez las garantías mobiliarias y todo este esfuerzo institucional en desarrollo de regulación ha tenido un alto componente tecnológico y de innovación. Un poco para contarles, y yo sé que muchos de ustedes ni siquiera lo saben, las cámaras de comercio han diseñado un procedimiento de ejecución de garantías mobiliarias completamente virtual, completamente electrónico, a través del cual
se notifica, se constituye en mora y se inicia el proceso de ejecución por mecanismos electrónicos a través del acceso al procedimiento de ejecución especial de la garantía. Procedimiento en el cual no hay desplazamientos, no hay costos, no se necesita abogado y tiene la posibilidad de generar un cambio fundamental en la forma en que se ejecutan y se cobran las obligaciones hoy en Colombia. Con un componente adicional, y quiero mencionarlo porque ha sido tal vez el componente más peculiar que ha tenido la innovación en materia de cobro, y es que de los 300 procesos que se han iniciado ante las cámaras de comercio, han terminado muy pocos. Y entonces ustedes me dirían, pero es que eso al contrario muestra, es un fracaso. El efecto disuasivo de un procedimiento de ejecución iniciado en una cámara de comercio ha permitido que en el 99% de los casos el deudor pague. Y es que la confianza en el sistema, esto es un sistema de empresarios y para entidades financieras. Entonces, cuando uno ya las cámaras de comercio, pues las cámaras de comercio se quejan un poco porque dicen, bueno, ¿y el recaudo por el cobro dónde está? Pero es que al final, para la política pública sí resulta ser muy interesante ese efecto disuasivo de los procedimientos de cobro. Y entonces, un poco ya pasando de la regulación, quería contarles, hoy por hoy tenemos casi 2 millones de garantías mobiliarias registradas en el registro de garantías mobiliarias. Y es que la ley implementó un mecanismo de control de tanto creación de garantías como de cobro de garantías, que es el registro de garantías mobiliarias, que hoy por hoy tiene información para todos los actores en el sistema, para medición de política pública, que permite hoy, después de 4 años de implementación de la ley, generar datos que podemos evaluar frente al otorgamiento del crédito. Más de 500.000 garantías de estos 2 millones pertenecen a garantías otorgadas sobre bienes distintos a los vehículos, porque los vehículos pues han sido de alguna manera el motor de la aplicación de las garantías mobiliarias. Y hoy que estamos tal vez en el lenguaje innovador de los productos financieros, nosotros podríamos decir que el crédito sobre vehículos ha sido como nuestro sandbox de garantías mobiliarias, porque en el crédito de vehículo los bancos pudieron aprender cómo otorgar garantías mobiliarias, cómo mejorar el entorno de la administración de este crédito, cómo generar información al mercado a través del registro de garantías mobiliarias y tal vez lo más interesante para las instituciones financieras han aprendido a utilizar los mecanismos extrajudiciales de cobro derivados del régimen de garantías mobiliarias. Y es que hoy por hoy, después de 4 años de implementación de la ley, tenemos más de 25.000 casos de ejecuciones de garantías mobiliarias, en donde alrededor de 20.000 de esas ejecuciones han sido extrajudiciales. Eso en términos de política pública es muy, muy positivo, porque el sistema ha aprendido a usar esos mecanismos y lo más importante, 20.000 casos no han ido a congestionar la justicia en Colombia, que harto tiene que hacer en materias distintas al cobro. Y entonces, solamente para redondear estos datos, quisiera hablarles de justamente este entorno que parece allí una galaxia y es en el cual hemos venido trabajando durante estos últimos 10 años. Tal vez los últimos 2 años, un poco trabajando ya en implementación del régimen de garantías mobiliarias, hemos hecho capacitaciones para el sector judicial en el uso de las garantías. Estos 20.000 procesos de los cuales estoy hablando extrajudiciales han tenido en muchos de los casos participación judicial muy efectiva, no en el procedimiento, pero sí en la garantía de los deudores para que no sean desposeídos o para que el bien no sea reposeído de manera arbitraria o de manera ilegal. Y entonces tenemos aquí una justicia colaborativa entre los mecanismos extrajudiciales y los mecanismos judiciales, en donde los jueces están dando la talla de la innovación incluida a través de procedimientos híbridos y extrajudiciales en garantías mobiliarias. Toda la regulación que ha emitido tanto el Ministerio de Hacienda como la Superintendencia Financiera de Colombia ha sido supremamente importante, sobre todo en lo que tiene que ver con disponibilidad de dinero para efectos de ser prestada a los empresarios. Y es que la clasificación de las garantías mobiliarias como garantías idóneas y como garantías admisibles ha permitido unos mayores cupos para efectos de otorgamiento de crédito en las entidades financieras. Los números lo dicen. La Superintendencia Financiera a finales del año pasado, en un informe que presentó a la Corte Constitucional en este año, muestra cómo los cupos de crédito se han ido aumentando y el entorno ha mejorado. Pero un poco quería hablarles de la ley. La ley
genera un entorno legal, genera información en el mercado a través del registro, pero se centra también en los mecanismos de ejecución que realmente son la medida de la efectividad de la garantía mobiliaria. Y un poco en dónde ha estado hasta ahora el desarrollo. Tal vez todos los productos financieros que tienen las entidades financieras que usan activos se han visto impactados de manera muy importante por todo el régimen de garantías mobiliarias y, como decía, generan una nueva oportunidad de mejoramiento de los productos financieros tradicionales, el leasing, el factoring, las garantías mobiliarias, las ventas con reservas de dominio, con la expedición de la regulación de factura electrónica. Y un poco ya para terminar, este es nuestro producto financiero en el cual nosotros quisiéramos centrar ese crédito transformador del que hablaba Marcela hace un momento, que es un crédito con una línea de crédito con garantías revolventes. Es un producto sofisticado, pero es un producto al cual queremos llegar para que las entidades financieras lo otorguen, obviamente dentro de un conocimiento y mejoramiento de los productos tradicionales, y en esto estamos trabajando muy arduamente con los bancos, con el IFC, de la mano. Un poco de nuevo insisto, es nuestro producto transformador, pero entendemos que el conocimiento, el entrenamiento y el manejo de la ley es necesario para que las instituciones financieras den ese primer paso que necesitamos para que el crédito sea transformador realmente en el sector de las pymes. Muchísimas gracias. Colombia, a diferencia del caso mexicano, que es el que creo todos tenemos en la cabeza, digamos que aborda el tema fintech mediante una ley. En Colombia se ha venido teniendo una aproximación de innovación financiera, no necesariamente a través de una ley, sino reglamentando las actividades que nos han parecido, digamos, lo más relevantes de esa tendencia de digitalización sin necesidad de recurrir a la ley. El mejor ejemplo de eso es crowdfunding. El segundo ejemplo que tenemos, que es el que hemos venido trabajando, es pagos digitales, para tener un sistema, una infraestructura de pagos de bajo monto entre personas y comercios que sea enteramente digital inmediato, y eso es algo que también ya estamos abordando, ya publicamos un documento y la idea es que haya un primer borrador de decreto antes de que finalice este año. Hemos identificado en esa revisión, digamos, que hay unos elementos de la tendencia fintech que sí van a ser necesarios abordar en una ley, pero no como actividad, sino para generar un entorno más bien regulatorio propicio para innovaciones que vengan hacia adelante y que aún todavía ni siquiera nos imaginemos cuáles sean en concreto. Me refiero a unas facultades regulatorias y unas facultades para el supervisor que permita efectivamente tener, por el lado de la regulación, la facultad o la posibilidad de ajustar las normas de una manera mucho más fácil y ágil. Para no extenderme en la respuesta, básicamente es incorporar este principio de regulación por actividad y no por entidad. Cada vez las actividades financieras se parecen mucho más, digamos, y esos linderos que había entre lo que hace un banco, lo que hace una fiduciaria, lo que hace cualquier otro vehículo, pues se van desdibujando un poco esos cercos y parece más que ahí es una actividad. Incluso con nuevos jugadores que vienen a la mesa y dicen, yo hago una cosa tan cercana y tan parecida a lo que hace un banco sin serlo. Voy a preguntar, ¿cuál consideran que es el elemento que destrabó el proceso de consolidación de garantías mobiliarias? Porque al principio, tú sabes, se salió la ley y se demoró mucho, digamos, en cuajar, y ahorita veo que ya hay un gran movimiento, digamos, en logística. ¿Sí? Esa es la primera, la restricción de él. Y la segunda pregunta es, ¿cómo ven el proceso de garantías mobiliarias en la parte agropecuaria? ¿Sí? Lo que son garantías de cosecha, garantías de ganado, etc. Bueno, frente al tema de destrabe es como todo, es decir, el autorreconocimiento de la garantía como garantía mobiliaria ha sido inclusive un poco difícil para los bancos. Cuando los bancos hablan de prenda, pues uno dice, no, prenda igual garantía mobiliaria, pero no ha sido tan fácil autorreconocerse dentro de las ventajas que plantea la ley con otro tipo de productos financieros como el leasing, la fiducia en garantía cuando los bienes son muebles, la compraventa con reserva de dominio compacto de retroventa, que al final entran dentro del concepto de garantías mobiliarias, pero que hasta ahora las instituciones financieras están viendo la posibilidad de mejoramiento de esos productos financieros con base en todo ese desarrollo regulatorio. Y decía un poco que la inquietud se ha generado de manera muy importante, sobre todo con los avances en factura electrónica. ¿Por qué? Porque la factura electrónica, como decía, es
digamos, un medio no solo de fiscalización, es el bien mueble más líquido que podría tener el empresario, porque ya ha pasado por todos los riesgos, el riesgo de la transformación de la materia prima, el riesgo de la venta del inventario, y ya en su ciclo económico está únicamente en el riesgo de crédito, el riesgo de incumplimiento, digamos, de la obligación. Pero cuando uno habla de productos financieros ligados a la factura, siempre hablaba de duplicación de facturas, fraude, incapacidad de negociabilidad de la factura, generación de prácticas financieras alrededor, por ejemplo, del confirming, no propiamente del factoring, y entonces cuando se genera toda esta regulación de factura mezclada un poco dentro de toda la política pública de garantías mobiliarias y se hace como el engranaje completo, yo ya puedo hablar de ese ciclo productivo, en donde yo puedo inyectar capital a través de productos financieros distintos, el que yo quiera, pero en el ámbito de los bienes muebles, generando un mejoramiento en el monitoreo, en la administración. La información electrónica de las facturas puede ser, por ejemplo, contractualmente enviada al financiador para que tenga un monitoreo constante de las ventas en determinada línea de crédito. Es decir, cada vez la regulación le ha mostrado a las entidades financieras mayores posibilidades de desarrollo y mejoramiento de sus productos típicos para que usen más las garantías mobiliarias. Y a partir del conocimiento cada vez más generalizado, porque inclusive en preguntas que hicimos a las universidades de si habían cambiado sus pensum, al final no. Es decir, es una materia que como no me gusta, no la aprendo. Pero al final muchos abogados, muchas entidades están yendo desde la práctica hacia lo básico, que era la ley y toda esa regulación. Y lo segundo, en lo que tiene que ver con las garantías mobiliarias y el sector agricultor, creemos que es uno de los elementos de desarrollo más importantes en un país como Colombia. Obviamente no todas las entidades financieras están dispuestas a hacer la apuesta por el agro. Lo que nosotros siempre trabajamos con las entidades financieras es que deben conocer sobre todo los mercados secundarios de los productos que financian, porque al final lo que uno no quiere es una entidad financiera llena de café, llena de cosechas, llena de plátanos o de aguacatejas. Lo que quiere es la generación de todos los mecanismos idóneos para que eventualmente esas cosechas, esos productos puedan venderse en mercados secundarios que se van a desarrollar de la mano de algunas innovaciones que también ha incluido el régimen de garantías mobiliarias, como por ejemplo los martillos electrónicos que pueden usar en las cámaras de comercio las entidades financieras para salir de los productos reposeídos, por ejemplo, como dinámica básica del cobro, o que pueden usar en las entidades legalmente autorizadas para ello. Mi nombre es Melissa de la Voz del Ministerio de Comercio. Tengo una pregunta para José Antonio Berríos, y es, dada la experiencia pues, de la empresa en Chile, yo sí quisiera saber cómo atraer a aquellas personas común y corriente, digamos de alguna manera, no como con la categoría de inversionistas, a que inviertan en este tipo de emprendimientos a través del crowdfunding, porque te lo digo por experiencia propia, y es que hay mucha gente que tiene un capital muy grande, y lo que primero que piensa es en finca raíz antes de involucrarse con estos procesos, y pues porque está pensado que también crowdfunding puede ser para grandes capitales, y entonces no se creen como ese rol de inversionistas y no lo hacen. Entonces es un poco la pregunta. Nosotros por lo menos me imagino hay distintas maneras de atacarlo. Te voy a contar lo que ha sido nuestra experiencia. Hay distintos modelos, hay uno más financiero y uno más por el lado de las personas. Yo te voy a hablar por el nuestro, que es por el lado de las personas. Al final ocupamos la tecnología o tener esta plataforma online y mecanismos audiovisuales para dar a conocer quiénes son esas personas, cuáles son las experiencias y sus motivaciones de por qué están haciendo lo que están haciendo, cuáles son sus sueños, y buscar qué personas, esas mismas personas que hoy día están invirtiendo en finca raíz, se vinculen con ese sueño. Muchas veces, no sé si le ha pasado que alguien dice, yo pensaba lo mismo, o me hubiera gustado hacer lo mismo, pero no lo estoy haciendo. Pero ya hay alguien que lo estoy haciendo, ¿por qué no lo apoyo? Entonces, nosotros partimos mucho por ese lado más emocional, de vincularse a las personas que están detrás y a los motivos por los cuales lo hacen. Mientras más profundo el motivo, mayor capacidad de resiliencia y de sobreponerse a las barreras que van a venir en el camino. Eso yo te diría que es uno, y lo segundo es involucrar el entorno de las personas. El entorno del emprendedor o los emprendedores son quienes tienen menos supuestos que validar, porque ya los conocen.
Entonces, ya saben si es que es un muy buen amigo, que es para ir salir en la noche a bailar, pero no invertiría en él, o es una persona que es lo suficientemente responsable y alguien motivado que se levanta en la mañana a trabajar por lo que sueña, entonces en él sí invierto. Yo puedo ser muy amigo de estas dos personas, pero en uno sí invertiría y en el otro no. Es muy distinto cuando darse un abrazo que ya poner el capital en uno de ellos. Buenas tardes ya. Mi nombre es Felipe Noval, yo soy el director de leasing de Asobancaria y tengo una pregunta respecto a garantías mobiliarias. A partir de las garantías mobiliarias o lo que sucede en la industria del leasing, que tengo una mejor garantía en el caso de la industria, tenemos la propiedad, los procesos de ejecución en caso de default son mucho más ágiles porque se trata de un proceso de restitución de activo y no un proceso ejecutivo hipotecario prendario que anteriormente se podía demorar 4 o 5 años y estamos en un escenario de 6 o 8 meses. Sin embargo, para ambos casos, tanto garantías mobiliarias como la restitución, desde la ejecución de las mismas garantías, muchos de los clientes se acercan a normalizar sus operaciones, pero ¿cuál ha sido la experiencia cuando han tenido que finalizar esta ejecución de las garantías frente a los despachos comisorios o frente a la aprehensión física o el secuestro de los activos? Me hago entender, muchas veces procesos digitales o procesos expeditos, pues el papel lo aguanta todo, pero el momento de que al tratarse de activos que son muebles, una maquinaria, un vehículo, una retroexcavadora, del hecho de que uno tenga el derecho sobre el mismo a poder ubicarla, identificarla, aprenderla, existen actualmente unos impases frente a las diligencias que anteriormente hacían o deben hacer los alcaldías locales y los inspectores de policía. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia cuando finalizan esos procesos? Primero estamos hablando de una garantía sobre un inmueble corporal, es decir, aquel que yo tengo que reposeer o el cual tengo que restituir la tenencia porque la tiene el empresario, porque la tiene, digamos, el deudor. En esos casos, digamos, los mecanismos extrajudiciales de cobro, que creo que son a los que te refieres, digamos, tienen dos modalidades en la ley, está el pago directo y el proceso de ejecución especial de la garantía. Para el leasing particularmente hay un proceso extrajudicial que se llama restitución extrajudicial de bienes dados en comodato precario, para los leasing específicamente y para las fiducias. En los 3 casos existe una justicia colaborativa, porque la reposesión corporal del bien no puede hacerse de manera arbitraria. Y un poco, pues yo no puedo digamos, la bandera de ser ahora un acreedor garantizado con el derecho a la reposesión, con el derecho a lo que denomina la ley la aprehensión, pues ir a hacer un allanamiento de morada y sacar la máquina o sacar el vehículo o sacar, digamos, el inventario. La ley ha implementado un mecanismo que nosotros hemos denominado híbrido colaborativo de parte de la jurisdicción. Los jueces de la República, en la mayoría de estos casos, de estos 25.000 casos que estoy hablando, y seguro en los 20.000 casos, han venido actuando tal cual lo plantea la ley, generando de manera muy efectiva la orden de aprehensión o para la reposesión material del bien del acreedor. Hasta ahí, muy bien. El tema, digamos, que ahora se está revisando es justamente el que tú mencionas, y es que dada la orden de aprehensión, alguien la tiene que ejecutar. El primer inconveniente lo planteó el Código de Policía, porque el Código de Policía le quitó la facultad al juez de ordenar directamente al inspector de policía esa diligencia. Han habido soluciones, digamos, desde lo más hasta lo menos, desde tutelas hasta instrucciones del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué han dicho las tutelas? Las tutelas han dicho, y con tutelas de la Corte Suprema de Justicia en revisión, que la diligencia que hacen los inspectores de policía no es una diligencia judicial, sino una diligencia administrativa, y en esa medida no hay ningún problema para que el juez ordene directamente al inspector o a la autoridad policiva que haga la aprehensión. Primer tema. Desde los consejos superiores de la judicatura se han emitido circulares y acuerdos en los cuales, ahí viene el inconveniente, algunos consejos seccionales han dicho es administrativo y otros consejos han dicho es jurisdiccional. Y entonces allí, digamos que existe realmente algún inconveniente. Sin embargo, en números gruesos, obvio,
hay bancos, hay instituciones que tienen algún problema con algún caso en particular, pero el uso particularmente de la herramienta en más de 20.000 casos, lo que digamos un poco da un avisoramiento de mucha esperanza, es que está viniendo funcionando. Obviamente ahí hay otros elementos, la ubicación del bien, la localización georreferenciada, que son instrumentos que pueden usar válidamente las instituciones para saber en dónde está el bien. Son contractuales, se pueden desarrollar y obviamente necesitan unas mejoras. Y de toda esta discusión, tanto del ejercicio al inicio de la mañana y lo que nos han planteado, me surge un poco una duda / reflexión para este equipo, pero también para las personas del Banco Mundial, del DNP y de IPA, y es: creo que tenemos grandes retos, Sergio lo planteaba y Marcela también, en cómo efectivamente dirigimos efectivamente nuestras políticas o nuestras intervenciones para mejorar el desarrollo de la empresa, específicamente desde Bancoldex el tema de financiación, aunque hacemos otro tipo de intervenciones, y ahí hay un reto enorme de cómo los tomadores de decisión sobre acciones concretas, y pueden ser, no tienen que ser los ministros ni viceministros, sino a nivel muy técnico, contar con información suficiente. Toda la información que se circula aquí no por principio está en las manos de aquellos que toman decisiones y gastan recursos públicos / privados en intervenciones. Entonces, mejorar el uso de información creo que es un reto que tenemos todos, pero adicionalmente me surge la duda, y nosotros que hacemos finalmente intervención sobre mercado también, que son las 4 presentaciones que hicieron, y es cómo eliminamos o disminuimos barreras, en este caso para financiación, cómo medimos el impacto de las intervenciones que hacemos para cerrar brechas de mercado. Y obviamente pues lo mejor es tener un estudio riguroso, contratado, pero las instituciones no tenemos los recursos que tenemos que poner en la intervención sobre el mercado de las empresas para hacer esas grandes evaluaciones. Entonces, tal vez tener algunas herramientas que nos permitan hacer ese tipo de intervenciones. Puede no ser una respuesta que nos den ahorita, pero sí me parece que sobre eso debemos avanzar más en cómo las mismas instituciones tenemos esas herramientas para poder medir qué sucede con el crowdfunding, cómo estamos logrando llegar a eso. Y sobre todo creo que tenemos un reto como gobierno nacional ahora, si ya teníamos dificultades entendiendo las entidades, las pymes, las de etapa temprana, cómo lograr intervenciones diferentes para cada una de ellas, se nos viene un reto mayor que se llama economía naranja. Y estamos todos haciendo esfuerzos, todos muy bien intencionados, para un perfil de empresas que no terminamos de conocer, que son muy distintas todas en su momento de crecimiento, en su tipo de negocio, que están avanzadas la mayoría en conocimiento, por lo tanto son intangibles, que el tema de garantías, que en principio ya es difícil para unas que producen, no sé, manufacturas. Entonces, a lo que voy es que estamos en el momento de empezar a tomar todo aquel conocimiento que se ha producido para ponerlo en servicio de las entidades que están tomando decisiones, para perder el menor tiempo posible y el menor, digamos, recursos posibles para intervenir a este tipo de entidades y de empresas, que es maravilloso que puedan surgir porque hay un potencial de crecimiento enorme, pero tienen una dificultad. Entonces, casi que estoy levantando la mano para que nos ayuden a tomar decisiones más correctas en ese sentido. No, simplemente quisiera un poco en respuesta a este punto que estás levantando, destacar que en particular en este proceso de reforma de garantías mobiliarias, IPA estuvo acompañando desde el comienzo, desde 2013, el proceso cuando esto todavía era un proyecto. Trabajamos junto con el IFC y los distintos stakeholders de la reforma, estaban Superfinanciera, Supersociedades, la Cámara de Comercio, y seguro me estoy olvidando de varias, pero estuvimos trabajando desde el comienzo de la reforma para tratar de pensar juntos cuál es la teoría de cambio. O sea, esto que yo estaba hablando antes de la relación causal, ¿no?, entre es lo que va a hacer esta reforma y lo que busca lograr como objetivo final, y si realmente esa teoría de cambio se va a sustentar en la evidencia. Y entonces también diseñamos desde el comienzo de la reforma un mecanismo de evaluación de impacto riguroso de esa reforma. Y
Marcela Slava también formó parte del equipo liderando esta evaluación de impacto junto con Antoinette Sharon, investigadora del MIT. Y entonces hicimos una línea de base para ver cuál era la situación, y que es un poco lo que presentó Marcela más temprano, cuál era la situación de acceso al financiamiento de pymes antes de comenzar esta reforma, y creo que las principales conclusiones ya las compartió. Y también estuvimos siguiendo el desarrollo del registro, ver una vez que se estableció el registro, ir viendo cuáles eran las garantías que se estaban registrando ahí, y cosas como que, por ejemplo, la primera impresión fue, había no sé cuántos miles de registros, cientos de miles de registros al mes 1 de que se había conformado. Dijimos, qué éxito, fantástico, y después nos dimos cuenta que, bueno, que eran en realidad automotores que ya estaban registrados en otros registros y que se habían pasado a este. Entonces, bueno, la importancia de ir mirando las distintas fuentes de información y y retroalimentar el proceso de la reforma, decir, bueno, todavía no estamos realmente llegando a nuevos tipos de garantías mobiliarias, estos son las viejas, digamos, algo que ya está usando el mercado financiero, todavía falta dar ese paso. Entonces fuimos siguiendo, digamos, un poco el proceso, y algo que estuvimos viendo, y en cierto sentido motivo por el que se frenó la evaluación, fue que las instituciones financieras estaban tardando mucho en adoptar las garantías móviles para otorgar nuevos créditos, ¿no? para cambiar el diseño de los productos crediticios para pymes. Entonces estuvimos esperando y esperando y esperando a ver que las instituciones financieras decían, bueno, falta el decreto, la circular, la no sé qué, es como que no terminaba de estar completa la reforma para que las instituciones realmente empezaran a cambiar sus prácticas. Y bueno, ahora creo que es un buen momento tal vez para retomar esa evaluación y ver, bueno, si finalmente se empezó a mover el mercado financiero, si finalmente se están usando estas nuevas garantías para otorgar créditos a pymes, bueno, continuar la evaluación de impacto también y ver en definitiva cuál es el impacto a nivel de las pymes y si eso está ayudando a mejorar el desempeño de las pequeñas y medianas empresas. No, bueno, yo creo que es una pregunta, bueno, sumamente relevante. ¿Cómo hacemos que la evidencia llegue hacia los hacedores de política? Y un poco ahí es donde, bueno, claramente no somos los únicos, pero donde los multilaterales pueden tener algún rol, bueno, como IPA también. Y nosotros lo que apuntamos es a decir, bueno, estamos con el objetivo de conseguir el desarrollo económico. La única forma no es a través del financiamiento, sino que en promover y difundir qué funciona y qué no funciona. O sea, yo creo que ahí hay un rol de poder apoyar esas iniciativas, y por eso apoyamos y hacemos evaluaciones. Por lo general nos enfocamos en proyectos en los cuales estamos trabajando directamente, pero en algunos otros casos, como bueno, tenemos algunos casos en los cuales trabajamos para hacer la evaluación y ver, para tratar de proveer evidencia, independientemente de si hemos estado financiando o no esa iniciativa, y el objetivo es proveer evidencia, y no solamente sobre esa política en concreto, sino para que esa evidencia pueda servirle al resto de instituciones en América Latina, ¿no? Solo quería, frente a tu comentario, me encanta que digas que estás levantando la mano para pedir apoyo, porque justamente la idea de este evento era poner el tema sobre la mesa, comenzar la discusión, justo ahora que estamos arrancando Plan Nacional de Desarrollo en el país, y desde el banco, IPA y nuestros asociados lo que queremos es precisamente poner el tema sobre la mesa y comenzar a apoyarlos, apoyar al país en el desarrollo de instrumentos innovadores. Las pymes tienen problemas, tienen desafíos, pero hay muchas oportunidades que se pueden rescatar, y hay muchas ideas y muchos temas innovadores, desde crowdfunding hasta pensar en el uso de multiplicar las regalías para ciencia, tecnología e innovación con apoyo pues con recursos del sector privado, con instrumentos innovadores que le bajen el riesgo a este tipo de innovación, de inversiones. Entonces me encanta, es para esto que estamos aquí. So I'll ask in English and you can respond in Spanish because I have my translators. So one, can you talk a little bit about your business model? And two,
Can you talk about the performance of your investment so far? Because part of an answer to her question in terms of how do you get more people excited is to talk about the success of your investments. And while you've spoken about how much money you've raised, talking about any exits you may have had will be super helpful. Muchas gracias. Con respecto a nosotros tenemos 30 casos de proyectos financiados. De esos 30 casos hay 6 fracasos. O sea, proyectos que hoy día ya están cerrados o hoy día informalmente creo que no van a subsistir. Del resto de los proyectos no hemos hecho una valorización del portafolio, pero sí tenemos casos, estamos hoy día con un caso de éxito de Heineken con esta cervecera, que es empresa B, 100% solar y que está en una comunidad en el norte de Chile y que trabaja en una comunidad de 1000 personas que trabajan, varios de ellos en la cervecera, que es un caso muy bonito porque además contamina hacia adentro toda la filosofía de las empresas B. Tenemos el caso de estos anteojos Carún, que si bien no han tenido éxito los inversionistas, están hoy día en una ronda de $3 millones en Europa, tiene inversionistas desde el fundador de O'Neill al ex VP de Volvo Mundial, están llegando a otros niveles ya de acceso de capitales, y algo que nos gustaría mucho es hacer una valoración del portafolio y no solamente la valoración, sino que hacer un estudio del impacto que ha generado la inversión de cada una de estas personas en el desarrollo de estos negocios y el impacto que finalmente llega social o ambiental. Así que estamos al debe con eso, pero es un poco algo de los números que no sé si es que responde. Tenía una pregunta muy concreta para Diana relacionada un poco con lo que mencionaba Lucía, también con el comentario de Miguel de antes, y es que tanto de la actividad que estamos viendo de uso de la garantía mobiliaria viene de las instituciones financieras, sobre todo las más grandes, y hasta dónde hay, por ejemplo, crédito a proveedores. Yo recuerdo que los primeros casos de éxito de ustedes tenían que ver muy en el sector agrícola con crédito a proveedores. Yo no me refiero a eso como una manera de fracaso, ni mucho menos, pero sí me hace pensar a la hora de evaluar y demás, si estamos mirando donde no es. De pronto esto es un gran caso de éxito para pensar en financiación alternativa. Y en un tema completamente no relacionado ya con el de garantías muebles y volviendo un poquito a lo de la economía naranja y a las empresas de gran crecimiento y demás. Yo creo que, por supuesto, en el tema de política de desarrollo productivo, en el tema de crecimiento, enfocarnos en empresarialidad de alto crecimiento es fundamental. Comparto tu comentario en eso. Ahora, también no quisiera dejar en el ambiente la sensación de que yo creo que esa es el único objetivo de política que debemos perseguir. Al pensar en la economía naranja, de pronto hay una fuente de crecimiento muy importante, pero de pronto hay una fuente de otras cosas. De pronto hay un pedazo del sector productivo que cumple un papel de externalidad, no estoy hablando de externalidad necesariamente en el sentido de generar crecimiento en otros, pero sí de proveer unos pedazos de la satisfacción de las personas que no necesariamente surgirían en otros tipos de empresas y que en donde la política pública tiene un papel fundamental, porque es que ese pedazo, por definición de externalidad, no se lo va a apropiar el empresario no va a poder sacar de rentabilidad a ese pedazo de la generación de bienestar en la sociedad. O sea, ahí la política pública tiene un papel muy importante que de pronto tiene que ver con subsidios y otras cosas, y que hay que pensar seguramente en un ámbito distinto del ámbito del crecimiento productivo. Esa es una pregunta sumamente interesante, Marcela, porque de los tal vez 1.200, casi 1.300 usuarios del registro, los usuarios del registro son los acreedores. Nosotros sí hemos hecho la segmentación de cuántas de esas son entidades financieras y cuántas de esas no lo son. Más de 1.200 no lo son. Lo cual significa que una es la política pública frente al crédito formal garantizado derivado de las instituciones financieras y otra es la política pública medida desde otro tipo de financiamiento. Y lo que tú mencionas es correcto y es el desarrollo de los productos de garantías mobiliarias no solamente le pega al crédito, digamos, garantizado, sino le pega al desarrollo de la financiación a través de cadenas de valor. Es decir, son los dos productos impactados o las dos cadenas impactadas frente a la reforma de garantías mobiliarias. De hecho, todo el trabajo que estamos haciendo con las entidades financieras tienen que ver con cómo esta regulación impacta
las garantías, el otorgamiento de productos financieros con base en activos muebles, no necesariamente el más sofisticado que es el asset-based lending, pero sí el uso, digamos, de las garantías y el mejoramiento en los otros productos, pero también desde la financiación de cadenas de valor, en donde los distribuidores, en donde los proveedores pueden desde los dos extremos, desde el ancla, desde el pagador o desde el ancla, desde el proveedor o distribuidor de bienes y servicios, puede generar financiación a sus clientes o a sus proveedores desde el otro lado usando garantías mobiliarias. Y ahí también hay un tema que es medible y los datos se recaudan en los mismos sistemas de información. Es decir, no tenemos una información segmentada, sino que tenemos que usar esos mismos que están otorgando datos, segmentando el resultado para el uso de los productos financieros que están usando tanto el sector real como el sector financiero en el desarrollo de garantías mobiliarias. Y de hecho yo creo que el uso realmente de esos productos lo que está mostrando es un éxito en la visión de negocios que tiene que usar el proveedor o el distribuidor. Si viene apalancado por crédito financiero, mucho mejor. Es decir, ¿en dónde está actuando la entidad financiera? Otorgando el crédito directamente al PYME, otorgando el crédito al ancla, que es el que finalmente recoge todos sus proveedores o todos sus clientes. Pero en ambos, necesariamente por el monto de dinero representado en el negocio, puede involucrar o no a la entidad financiera. Y la idea de nosotros es que involucren a la entidad financiera. ¿Sí? Así no sea ella directamente la proveedora de crédito a la PYME.